Muy buen día, bienvenidos una vez más a Eddie Podcast. Soy Randy Garvey y me da mucho gusto hoy darles la bienvenida y comenzar un nuevo tema. Por 4 semanas vamos a estar hablando de fe y medicina. Hoy tengo la dicha de tener con nosotros, la pastora Yadira Durán Villa. Bienvenida, Yadira. Hola, ¿cómo está, apóstol? Buenas Bien. tardes. Me da mucho Este, gusto que tú estás aquí porque estás aquí precisamente porque diriges parte de la Así es. clínica de sanidad aquí en el Río Internacional Tlaxcala. Entonces, cuéntanos, Yadira, de qué se trata la clínica de sanidad. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Las clínicas iniciaron ya desde 2012, Mm, ya cuando son 10 años ya son entonces. 10 años que están Wow. funcionando, sí. Y las clínicas funcionan de lunes a jueves, de 6 a 8 de la tarde, y recibimos toda clase de persona, porque no nada más vienen nuestros hermanos de la iglesia, viene gente de fuera, inclusive gente de otros estados que la recomiendan porque hemos tenido pues grandes resultados en cuanto a la sanidad. Hemos tenido casos de que se han sanado de SIDA, de Ujú. cáncer, este, gente que viene a veces también por un dolor de estómago o por una gripa, han sanado, y toda esa gente que sana en esos momentos nos recomienda y Mm. vienen siempre con la esperanza de llevarse su milagro. Y bueno, pues nosotros lo que hacemos dentro de la clínica es eh, unir nuestra fe, ¿verdad? Los que operamos dentro, que más o menos somos 6 personas, unimos nuestra fe para orar por la persona que viene enferma. Le hacemos un pequeño cuestionario para que nos diga más o menos cómo está, qué ha vivido, y oramos un poquito antes de imponerle manos, oramos por ella, y el Espíritu nos va mostrando, este, a veces que es una falta de perdón o que es eh, algún abuso que tuvo de niñez, y esto provoca pues diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Y Nada más una observación o pregunta. Mencionaste que gente que viene nos recomienda, porque yo sé que no publicamos realmente lo que es la clínica de sanidad. Muchos saben que tenemos 3 clínicas de sanidad, de profecía y de liberación. Entonces tú estás trabajando en sanidad. Yo sé que has trabajado también de profecía, ¿verdad? sí, sí, también. Pero ahorita estás trabajando, liderando en la En clínica de profesión. sanidad y aunque no publicamos, no estamos promoviendo al público este ministerio, cada semana tienen clientes. Cada semana vemos alrededor de 4 o 5 personas. Es que ha pasado lo que ha pasado con la esposa de Simón, que Jesús la sanó de una temperatura que tenía, y ella pues platicó su milagro, ¿no? Porque Ujú. enseguida se levantó a servirles. Y esto es lo que sucede. La gente viene sana, y cuando se encuentra algún familiar o vecino o amigo, les platica, ¿no? De su experiencia dentro de la clínica. Sí. Y eso, pues a nosotros nos es muy satisfactorio poder ver cómo la gente sana. Es una de las cosas más hermosas que puede haber. Mm, Cuando ok. llegan enfermos y se van sanos. Entonces, mayormente, porque tenemos una iglesia de varias cientos de personas, pero mucha de la gente que ministramos no es de la congregación. Como saben, alguien que recibió una sanidad o ministración les cuenta. Así es. Sí, de hecho, yo he escuchado incluso de médicos que refieren gente a la clínica. Sí, tenemos varias personas que han venido y que nos dicen, no, es que mi médico me dijo que mejor viniera aquí porque seguro aquí va a sanar.
Sí, Y a lo mejor no hay nada, el médico puede ser ya. sí, es cuando ya le hicieron de todo y no le encontraron. Entonces vienen aquí y encontramos la razón por la que está enferma. Oramos por esa persona, le imponemos manos y gracias a Dios siempre el Señor hace su trabajo, ¿no? En Muy cuanto a bien. la sanidad. Ahora, yo creo que tenemos que dejar bien claro con nuestra audiencia qué es la clínica de sanidad. No es un lugar de médicos, aunque tenemos médicos que trabajan a través de los años con nosotros, pero no damos medicamentos, no damos consultos médicos, entonces, ¿cómo es? Bueno, pues la persona llega y como le decía hace un momento, le aplicamos una pequeña encuestita Ujú, donde le preguntamos desde cuándo tiene su padecimiento, desde cuándo está así, qué enfermedad es la que tiene. Y nosotros vamos, mientras estamos eh, levantando la encuesta, los ministros que han sido capacitados aquí dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Para poder hacer esta labor, este, van orando y el Espíritu les va mostrando por dónde. mm, Algunas veces es falta de perdón, algunas veces, como le decía también, algunas veces son cuestiones que han vivido durante su niñez, han sido abusados, en fin, hay una serie de cosas que nos llevan a la enfermedad, ¿no? Y entonces empezamos a orar por ellos, les imponemos manos y y vamos viendo la reacción que tienen conforme vamos avanzando en la oración, mm. este, porque a veces llegan tan mal, pálidos, desencajados, y conforme vamos orando por ellos, vamos viendo que recobran el color de su cara, le salen hasta chapitas y empiezan a sonreír, o bien lloran y sacan eso que traen cargando. Les digo, Mm. suelten ese costal que vienen cargando, siempre les Ahora, decimos. lo que yo entiendo, Yadira, es que desde el comienzo de la interacción con el cliente, Paciente. que ustedes van buscando una raíz espiritual que dio lugar a la enfermedad, ¿verdad? Sí, así es. Y que es bíblico porque sabemos que Jesús, por ejemplo, la mujer que estaba encorvada, Jesús dijo que era un espíritu que causó esto, ¿verdad? Entonces, y era la suegra de Pedro, de hecho, que sanó de la fiebre, pero muchas veces Jesús trataba las enfermedades como algo espiritual y nosotros hemos entendido esto, ¿no? Así es, así es. Entonces Y buscan raíz, debe de haber una debe de raíz. haber siempre una raíz. Y sí Mm. la hay, o sea, siempre encontramos la raíz. Porque normalmente, bueno, no sé, porque nosotros sabemos que hay enfermedades que son crónicas, que tienen años con ello, y hay enfermedades que son agudas. En tu experiencia, porque tú trabajas en 1 o 2 días a la semana aquí. En la clínica de sanidad un día, Ok, los días entonces tú ves martes. más o menos 5 clientes Les- a la semana en tu día, pero hay otros 3 días donde deben haber también varios cada día. Entonces en la semana, entre todos los equipos, quién sabe cuántas personas llegan. Pues Varía, es ¿verdad? un promedio como de 30 a 35 gentes a la semana. Varía. Sí, Y ahorita quiero platicar más de la mezcla que hemos hablado antes, cuántos son cristianos, cuántos no son cristianos. Pero primero, entonces buscan una raíz del problema. Yo he leído estadísticas científicas, estudios que indican que la gran mayoría, porque hay diferentes, hay de 85, no, 90 y hasta arriba, pero dicen que la gran mayoría de enfermedades crónicas son causadas por una emoción tóxica. Ese es un término secular. Espiritualmente, ¿qué llamarías tú, con toda la experiencia que has tenido, una emoción tóxica? una, una emoción tóxica pudiera ser un abuso sexual, Entonces, por el trauma ejemplo, que traen el por el trauma que abuso. traen desde pequeños. Mm, También tenemos pecados generacionales, mm, que ellos no hicieron nada, pero su familiar, su abuelo, su bisabuelo
cometieron Como una algún. maldición en la familia, Así ¿verdad? es. Y esa persona está cargando con esa enfermedad Porque nadie se haya arrepentido, a lo porque mejor. nadie se haya arrepentido, efectivamente, Mm. ¿sí? Amargura, falta de perdón, Amargura, falta de perdón, celos, a lo mejor. sí, también, inclusive a veces, disgustos con la pareja, disgustos Mm. con los hijos, palabras que se Corajes. dicen, corajes, en fin, hay una serie de cosas que nos llevan a la enfermedad, ¿no? Yo recuerdo llegando a México cuando comencé, ya llevo casi 25 años en México, pero cuando comencé a escuchar al pueblo mexicano hablando de afectos físicos por un coraje, yo pensaba, qué superstición, ¿verdad? Qué sencillo. Pero he aprendido que efectivamente sí, por corajes, por amarguras, por emociones tóxicas, como dicen en el mundo, Sí, definitivamente afecta el cuerpo, ¿o no? sí, sí, eso es Si definitivo. no, no estarían buscando un raíz, porque ustedes no son médicos, No ustedes son somos. ministros del Evangelio. Así es. Aplicamos la palabra, oramos conforme a la palabra y eso nos da buenos resultados. Bueno, el Señor hace su trabajo. La verdad es Pues que sí. es admirable el cambio cuando oramos por la gente. eh, Se van contentos, se van con otro semblante. eh, y inmediatamente preguntan, ¿podemos traer a alguien más? Mm. Y pues claro, ¿no? Le decimos, sí, estamos para servirte de lunes a jueves, de 6 a 8. El día que puedas, aquí te esperamos. Entonces, esta serie que estamos haciendo se llama Fe y Medicina. No es o el uno al otro para la mayoría de la gente. Algunas personas tienen un nivel de fe que no necesitan nada de medicina. Jesús decía muchas veces que te sea hecho conforme a tu fe. Entonces, pues si alguien tiene mucha fe, le va a ir mucho mejor. Sí, Pero nosotros nunca medimos la fe de la persona porque están desesperados. Nosotros usamos nuestra fe así es. cuando llegan a la clínica de Sí, sanidad. Entonces, en tu equipo, explícanos, vamos, si yo llegara para oración, un equipo ideal, si tú tuvieras todos los ministros que necesitas, ¿cómo sería un equipo? X personas, cada quien hace qué o cómo. a ver, llega el paciente, le aplicamos su entrevista y decidimos quién va a orar por él. Es una persona. Entonces, ustedes Y después ven la hoja a ver qué trae esta sí, persona, qué indica. sí, qué es lo que refiere en todo lo que porque le preguntamos cuál es su padecimiento, desde cuándo lo tiene, qué Mm. edad tiene, si no ha atravesado por alguna situación difícil durante su vida o recientemente, Van buscando vamos pistas. buscando exactamente pistas. Y los ministros que van a trabajar con él, que es la persona que le va a imponer manos y otras 2 personas que están orando Ah, ok. a Entonces, una persona ministra físicamente imponiendo manos, que manos, es una técnica bíblica, así es, y otras dos personas estén apoyando en intercesión. intercesión, Ah, bien. exactamente, Orando orando. todo el tiempo. Bien. Todo el tiempo están Entonces, orando mínimo estamos hablando de de tres 3 personas. personas. Bien. Y los que están orando tanto por el ministro como por la persona, están intercediendo. A veces el Espíritu Santo les muestra exactamente qué es lo que vivieron y nos ha pasado Wow. que les Ah, sin la decimos, persona decirlo. sí, Quiere decir que sin que las personas sin que la les persona nos dijera. diga. Entonces Ajá. le preguntamos, a ver, ¿viviste esto? Personalmente a mí me impresionó mucho una vez que el Espíritu Santo me mostró que esta señora, porque fue una señora por la que yo estaba orando, me mostró que de niña había vivido en una choza, con paredes blancas, bueno, como con cal, Mm. y yo le decía, ¿y tú ahí fuiste abusada por tu papá? Y se soltó a llorar y me dijo, ¿quién le dijo? Le dije, el Espíritu Santo fue el que me dijo. Le dije, y es por eso que tú padeces Wow.
venía con un problema de cáncer de mama. Y entonces le dije, esto es lo que tú tienes, que no has perdonado a tu papá, Wow. no has perdonado a tu mamá porque permitió ese abuso. Y entonces la señora se quedó impresionada y dijo, sí, efectivamente. Y entonces a través de la oración la llevamos a Wow. perdonar al papá, a perdonar a la mamá. Posteriormente, pues ella se fue más tranquila y yo le pedí de favor que cuando fuera al médico y regresara, nos dijera cómo le había ido, ¿no? Ya posteriormente nos dijo que el tumor que ella tenía había desaparecido. Wow. Y Gloria a nos Dios. Un trajo, milagro. fue un milagro Sí. ese día, yo estoy segura que fue ese día. Sí, claro. Y nos trajo ya su documento del médico, donde le decía que ya la daba de alta porque ya no estaba ese tumor que tenía en la mama. Y sí, los Sí, médicos no les gusta decir fue un milagro, que Dios te tocó, pero tienen que decir algo, pues ¿verdad? ella nos dijo, dice, el doctor se quedó impresionado, dice, porque mi tumor pues ya estaba avanzado, estaba Mm. grande, dice, y cuando me volvió a hacer la prueba porque me iban a operar para quitármelo, este, ya no estaba. Había desaparecido y Amén. le dijo, pues esto fue un milagro, porque Claro. no se pudieron haber equivocado, el tumor estaba muy grande y que ya le empezó a decir, Mm. y entonces ella le dijo, es que yo fui a una clínica de sanidad en el Río y que el doctor le dijo, ¿y qué es el Río? Y le dijo, es una iglesia cristiana donde oran por los enfermos. Mm. Dice, y ahí pasó mi milagro. Wow. Gloria a Dios, ¿verdad? Sí, Y fíjate, Yadira, yo sé que tenemos tanto cristianos como no cristianos que asisten. Ahorita vamos a hablar de ellos, primero Dios, a la clínica. Eh, Nosotros no damos consejos médicos. Por ejemplo, en este caso, la señora regresó a su médico, recibió su diagnóstico que dado de alta porque desapareció el cáncer y nosotros podemos decir gloria a Dios, pero no decimos a la gente no vayas al médico, deja de tomar tus medicamentos porque no damos consejos médicos porque nosotros ministramos en el lado espiritual así es, que es la raíz de la mayoría de las enfermedades, de todos modos, sí. ¿verdad? Regularmente cuando asisten a la clínica de sanidad es porque ya traen un diagnóstico médico Mm. y es cuando dicen es que la enfermedad que tengo no se me va a quitar, por ejemplo, refiriéndose al cáncer. Hemos tenido casos de SIDA. Como si fuera su Sí, su último último recurso. recurso. Y sobre todo es el último recurso para la gente que no es cristiana. Mm. Que le recomiendan, que le dicen, ve a la Pues ya clínica de probé todo, sanidad, voy a ya probaste intentar eso. todo, ve, nada vas a perder. Mm. Y entonces ellos vienen y aquí reciben su milagro. Me, me llama la atención de que en la clínica de sanidad ustedes dependen de revelación divina. Y eso es muy curioso porque voy a entrevistar dos médicos y ellos utilizan sus herramientas que son científicas. Y en la clínica de sanidad nosotros utilizamos nuestras herramientas que son espirituales. Yo sé que hay cristianos escuchando, los cristianos que llegan, que son cristianos, pero su iglesia no tiene un ministerio de sanidad y algunos quizás ni creían que sanidad es un derecho de cada cristiano. Entonces, llegan aquí, pero nosotros entendemos, lo que estoy entendiendo es primero, para que seamos eficaces como ministros de sanidad, necesitamos revelación del Espíritu Santo para saber dónde está la raíz de la enfermedad. Sí, es muy importante que cada ministro que participa en la clínica se prepare desde temprano, desde que se levanta, tiene que estar orando Mm. y tiene que estar preparándose para llegar a trabajar, aunque hacemos una pequeña preparación un poco antes de recibir a los pacientes, oramos por nosotros mismos para que no haya nada que estorbe, Mm. ¿verdad? Que cada ministro esté bien, concentrado en lo que está haciendo, Oh, sí.
Pero siempre yo les digo, prepárense desde la mañana. Los días martes es especial para nosotros porque la gente depende de nuestra fe. Mm, Entonces, si nosotros nos preparamos desde temprano, estamos orando para que Dios nos dé revelación, para que Dios nos muestre inclusive a veces llega a pasar que a mí me ha pasado que llego con un dolor de pierna, mm. por decir. Y yo digo, ¿por qué me duele la pierna si yo estoy bien de mi pierna? O sea, no tiene por qué dolerme. Y resulta que llega alguien con una molestia de pierna. Ujú. Entonces, desde ahí el Señor me está mostrando con qué me voy a enfrentar ese día. Entonces, Dios, yo he escuchado de muchos casos así, que te dé algo, pero es una Señal, señal que vas a tratar con algo sí, similar. Entonces, la revelación que reciben del Espíritu Santo no viene de una sola manera. No es simplemente que vayan a recibir un mensaje mental o en el corazón. Puede ser por algo que ustedes mismos experimentan. así es. Sí. De hecho, para la revelación necesitamos tener una comunión con Dios bien estrecha Mm, para que el Señor nos pueda mostrar. Entonces, de ahí que la preparación debe ser desde temprano, desde ese sí, día, tú todo sabes, ese día. este día voy a ministrar, Sí, tengo voy a que ministrar y enfocarme. tengo que enfocarme, o sea, hago mi devocional y aparte pido, Señor, este día voy a estar cumpliendo algo por lo que tú ya pagaste. Sí, Pon en claro. mis manos el poder de sanidad. Muéstrame qué es lo que voy a tener el día de hoy. Y sí, el Señor nos muestra Y de una manera ese es muy, sorprendente. sí, es muy entendible porque nosotros sabemos que físicamente podemos estar distraídos. Puede ser que alguien te quiere agarrar la atención, pero como estás distraída, no te das cuenta. Y yo me imagino las veces que Dios nos quiere agarrar la atención, captar la atención, pero estamos tan distraídos con otras cosas que no escuchamos. Sí, así es. Entonces, estás diciendo que cuando alguien va a ministrar sanidad divina, la hora que se levante, debe estar enfocada la persona Así es. en prestar atención a lo que me va a mostrar Dios hoy Hoy, para ministrar a estas personas. así es. Muy bien. Ahora, yo sé que además de, digamos, estar afinados espiritualmente, cuéntame de la preparación que todos los ministros de la clínica de sanidad tienen, digamos, preparación formal de Para llegar a ser aprendizaje. un ministro. Sí. Bueno, pues tienen que cursar sus puertos desde puerto 1, puerto 2, puerto 3, puerto 4 y es importante que cursen mar abierto porque ahí es donde nos dan las herramientas Mm. para una lucha espiritual, para poder orar por los enfermos, para poder imponer manos. Eh, También es, cruzan lo que llaman sondeando para trabajar contigo, por ejemplo. sí, también sondeando es importante porque nos enseña cómo entrar en materia de sanidad a la hora de orar por un enfermo. Mm. Entonces, hay dos lados. Hay la preparación académica que Académica, tienen que tomar, porque es obligatorio para así trabajar en es, la clínica. ¿Hasta qué es el nivel mínimo que pueden tener para trabajar en la clínica? sondeando. Ah, es el mínimo. Sí, es Y el ese es mínimo. muy alto. Sí, sí. Entonces, Eh, tiene que, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, tú recuerdas tu experiencia? Y no teníamos todos esos puertos cuando tú comenzaste, pero digamos, alguien que, si yo comenzara hoy y dijera, quiero ser ministro, voy a tomar puerto uno, ¿cuánto tiempo me llevaría para terminar hasta sondeando? son más o menos unos 3 años, porque son puerto 1, puerto 2. De puerto 1 a puerto 2 son unos 4 o 5 meses entre cada Ujú. uno. Puerto 3, que se lleva unos 6 meses en estudiarlo. Luego puerto 4, otros 6 meses, ya vamos 2 años. Y luego Mar abierto es mar un año. abierto, que es un año, y sondeando, que es prácticamente un año. Wow, entonces como 4 años. Sí,
Ahora bien, bueno, cuando yo comencé con sanidad, yo la experiencia la adquirí o el nivel académico lo adquirí en CAMI, en Mm, el Centro de sí. Adiestramiento Ministerial. Entonces, ahí fue donde Pastora Garvey nos dio las herramientas para poder orar. Inclusive fue cuando inició la clínica de sanidad, porque fue la primera que comenzó, Ah, sí. antes De que, hecho, yo recuerdo que, bueno, yo sé que tú eres graduada de CAMI, como la mayoría de mi gente que he entrevistado hasta ahorita. Y entonces, pero aún después de CAMI, seguimos añadiendo nuevas cosas para des- estar actualizados. así es, después se implementó sondeando. Ujú, Y yo lo cursé, o sea, aun cuando ya había salido de CAMI, cursé ya, también sondeando para actualizarme. wow. Ujú. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en las clínicas? 12 años, Ah, desde que comenzaron desde que entonces. comenzaron. Sí, nosotros comenzamos en Santana, donde estaba Casa de Oración. Ujú, Empezamos en un cuartito muy pequeñito. sí, recuerdo. Sí, sí, recuerda, ahí fue donde iniciamos Ah, algunos ministros que todavía están. como hace 12 años, Como dices. hace 12 años, Wow. sí, Sí. hace 12 años ya tiene trabajando la clínica de Bien. sanidad. Tú sabes que apenas estuvimos platicando entre los pastores, tú eres parte del Consejo Pastoral de Río Tlaxcala. Estuvimos platicando de la mezcla de gente que va a la clínica o cualquier de las tres clínicas, sanidad, liberación, profecía. Y no tenemos realmente una buena cifra, pero hemos observado que vienen algunos de la Congre. Vienen otros que son cristianos, pero que no tienen un ministerio de sanidad en su iglesia, vienen acá. Pero también vienen muchos que ni siquiera profesan ser cristianos como nosotros. Sí, yo creo que será, al año recibimos más o menos como unos 250 pacientes. Digamos que de esos 250 pacientes, 50 son de la iglesia. Wow. Otros 50 vienen de otras iglesias. Otros 50 vienen de diferentes estados de la República, porque hemos tenido gente que viene desde Monterrey inclusive. Este, digamos que el otro 70% son gente católica. Ujú. Nos impresiona mucho porque yo sí a veces les llego a preguntar, bueno, ¿y a qué santo te has encomendado que te haya hecho tu milagro? O sea, Ujú. y me dicen, no, dices que ya probé de todo y nada, y a mí me dijeron que aquí iba yo a obtener mi sanidad. Le dije, sí, aquí vas a obtener tu sanidad. Yo lo creo y así va a ser. Amén. Y y esa es la gente que más nos recomienda, Ah, vaya. que más, la gente católica, la gente que viene de diferentes iglesias católicas, viene y esa es la gente que nos trae. ¿Se acuerda que yo vine en tal fecha? Mire, le traigo a mi hermana que está padeciendo de esto, igual es católica. Ahora, algo muy importante que quiero que escuche nuestra audiencia. Yo sé que todo lo que ustedes hacen es cristocéntrico. Es Así decir, es. que siempre es Jesús, Jesús y después Jesús. Nosotros hacemos, bueno, imponemos las manos en el nombre De de Jesús. Jesús, ¿verdad? Entonces, pero no es que tratamos de persuadirlos que vengan aquí. ¿O cómo es que manejan? Digamos, si yo llego a recibir ministración y soy católico y te digo desde el principio, yo soy católico, que muchos dicen, yo soy católico, nada más vengo para que oren por mí. ¿Cómo trates a esta persona en cuanto a ministrarle en el nombre de Jesús? Bueno, es que toda persona que llega a la clínica, oramos por ella conforme a la palabra. Mm, No inventamos nada, claro. no decimos cosas que no estén escritas en la Biblia, que no tengamos el respaldo bíblico, ¿verdad? Eh, y cuando son
católicos es curioso porque ellos no conocen la palabra de No, Dios. pues no. Ellos solamente saben sus rezos, ¿verdad? Que repiten una y otra vez, pero cuando nos escuchan mencionar cosas que están escritas en la Biblia, ellos se quedan, yo he visto que se quedan como pensativos, como diciendo, algo hay ahí que me Mm. interesa. Y hay gente que a veces sale de la clínica y va por una Biblia, ahí a Ah, la, vaya, pues. y Ah, en la regresan. librería. Sí, porque Ujú. además casi siempre les damos palabra. eh, el Ellos, Espíritu y nos, ellos vean que ustedes tienen una Biblia, que están sí, que leyendo la estamos Biblia. leyendo Ujú. y que a veces algún ministro le dice, el Señor me dice que tal versículo lo tienes que estar orando. Y pues Ah. van por su Biblia para continuar con su tratamiento, ¿verdad? Pero otra Porque vez, nosotros, revelación divina, pero ¿verdad? esa es revelación divina. Sí. Y nosotros le decimos, mira, aquí no hay más medicina que te apegues a la palabra. Y Mm. les damos versículos para que estén orando. Sí, porque si quieren un medicamento de hombres, pueden ir a su Pues médico, pero así si es, vinieron a la clínica es porque están buscando algo que solo Dios puede hacer, ¿no? así es. Mm. Solo Dios, solo Dios puede Qué hacer los bonito, milagros. qué bonito. Y mi esposa me ha dicho de que la gran mayoría de los católicos que ministramos nunca vienen a la congre, pero sin duda tienen que salir diferentes, impactados, especialmente cuando Dios les sana. Y saben que no hicimos nada en el nombre de la Virgen, no hicimos nada en el nombre de San Fulano de tal. Todo se hace en el nombre de Jesús. Así es. Entonces, ¿has escuchado comentarios después de gente católica que a lo mejor no vino a la iglesia cristiana, pero se fueron con una impresión positiva, con el nombre de Jesús en su boca o cómo? Bueno, nos ha pasado que reciben su milagro, recomiendan a otra persona y algunas veces los vemos venir al culto. Ah, Y es cuando, bueno, aprovechamos, les damos la bienvenida y algunos se quedan, algunos están. Tenemos el caso de una chica que sanó de SIDA. Ella era católica. Su mamá no iba muy convencida mm, cuando la llevaban a orar, para que la llevaban para que oráramos, pero ella estaba embarazada, sabía que tenía SIDA y su preocupación era que su bebé pues sí. naciera con este problema. Entonces, nosotros estuvimos orando por ella durante como 2 meses antes de su parto. Y recuerdo bien que el último día antes del parto fue y oramos por ella y se fue convencida y dijimos, pues aquí te esperamos cuando ya nazca tu bebé. Y creemos que él va a nacer sano. Se fue como a las 2 semanas, regresó con su bebé y ya regresó con su documento igual del médico donde le decían que ella y el niño estaban sanos. Y Wow. entonces Amén. la mamá fue que se convenció de ser cristiana porque ella, como al mes de que ya había nacido su niño, vino, se bautizó, Mm, se integró a la iglesia, cursó mm. algunos puertos, inclusive estaba sirviendo y su niño creció aquí, Wow. Sí. completamente sano. Mm, amén. Entonces, estábamos hablando apenas de que cada iglesia necesita una manera de saber que está tocando gente fuera de la iglesia. Es decir, que nuestra influencia es saber que estamos, aunque sea uno por uno, cambiando la sociedad por tocar corazones, ¿sí? Por el poder de Dios. Y a mí me anima mucho saber de cuántos no cristianos ministran. Y entonces sabemos que estas personas, por medio de la clínica de sanidad, estamos tocando vidas en la sociedad. Y aun si nunca vengan aquí, van a saber, hay un Dios en el cielo, es real. Yo Así es, fui sano en el nombre de Jesús así es. y no fui a un brujo,
fui a un grupo cristiano y así recibí mi milagro. Bueno, dentro de la encuesta que se levanta, ahí les preguntamos de qué iglesia vienes Mm, y ellos ya nos dicen, es que yo soy católica y voy a la iglesia de San José. bien. Y entonces, bueno, ya nos damos cuenta que es católico, ¿no? Y es curioso porque esas son las personas que más nos recomiendan. Sí, es ¿Y interesante. cómo sabemos, cómo nos damos cuenta? Pues a través de la encuesta, ¿no? A través de la encuesta sabemos de dónde vienen, qué porcentaje viene de cada Mm, lugar. Es así como nos damos cuenta. Ujú. amén. Ahora, yo he visto que muchas veces la gente trata la sanidad como si fuera a sacar la lotería. Vamos, la persona dice, pues yo estoy enfermo, voy a rogarle mucho a Dios, voy a hacer unos sacrificios, quizás, a lo mejor, si saco la lotería espiritual, Dios me sane. Pero yo sé que nosotros nos acercamos a la sanidad con otra idea, como un derecho, no como un alzar de dados o algo así. Sí. Pero si yo te preguntara, Pastor Yadira, ¿cómo, ¿cómo puedo saber de veras que Dios quiere sanarme? Bueno, yo te diría, ve a Isaías 53, 3, 4, 4, 5, perdón, que es donde Dios nos muestra que Él ya pagó por nuestras enfermedades, Mm, que Él fue golpeado, humillado por Dios para, para curar nuestras enfermedades. amén. Y cuando tenemos claro ese par de versículos, ¿verdad? Sabemos que Dios ya pagó, porque Dios Sí. nunca miente, Dios No. nunca jamás miente. Entonces, cuando tenemos claro eso, obtenemos nuestra sanidad de inmediato. Wow. Entonces, Isaías 53, capítulo 53, versículos 4 y 4 y 5, 5, es una profecía que Isaías hizo como 700 años antes de la pasión de Jesús, así es. cuando, cuando iba a Cuando ser es crucificado y crucificado y cómo llevó nuestras enfermedades y y dolores, dolores, de la misma manera que nuestros pecados e nuestras iniquidades, ¿verdad? iniquidades, así es. Entonces, nos podemos decir que en Jesús, bueno, si uno es creyente en Jesús, eh, wow, cuando Dios sana a los católicos, yo creo que es pura misericordia porque no tienen un derecho como un verdadero creyente en Jesús. Pero, por ejemplo, vamos a decir que ministramos a dos diferentes tipos de Tipos. personas. Ministramos a no cristianos que no tienen un pacto todavía. Entonces, sin pacto no hay derechos y obligaciones. Y ministramos a cristianos nacidos de nuevo que entraron en el pacto y ellos sí tienen derechos y obligaciones. Yo supongo, aunque no sé cómo todo funciona en el mundo espiritual, pero yo supongo, bueno, si yo voy a ministrar a un no cristiano, voy a utilizar mi fe porque sé que es la voluntad de Dios sanar hasta no cristianos para que sepan que Dios les ama y Jesús es el Señor. Pero si voy a ministrar a un cristiano, a lo mejor esta persona debe saber que tiene un derecho. No es como ministrar a un no cristiano. Así es. Tiene un derecho de ser sana Sí. la persona, ¿verdad? ¿Cómo animas a una persona? Vamos, si yo llegara a ti y yo me acercara a la sanidad como si fuera un no cristiano. Bueno, a lo mejor quizás Dios me vaya a tener misericordia. Saco la lotería. ¿Qué me dirías como cristiano? Eh, como cristiano, te diría, créele al Señor, porque Él ya pagó por tu sanidad. Y como no cristiano, no le digo nada, mejor oro por Él, unimos nuestra fe y esperamos que Dios haga el milagro. Amén. Y nos ponemos siempre en manos del Señor y el Señor hace su obra y gracias a Él podemos ver que de los 250 pacientes que llegan al año, se sanan el 85%. Wow. Entonces, para nosotros es una satisfacción. Eso es lo que nos anima a venir cada día, cada martes, a la sanidad, a la clínica de sanidad. Entonces tú trabajas los Yo martes. trabajo los Bien. martes. Ok.
Pero está abierta la clínica de lunes a jueves. De lunes a jueves. Bien, Sí, 6 a 8, de ¿verdad? 6 a Más o 8. menos. Hay No hay equipos. citas, ustedes toman la gente como No, lleguen. tenemos los ponemos en los asientos, están Ujú. numerados y conforme van llegando van tomando su Como en el banco. Sí, su tarjetita como en el banco y así es como los vamos pasando. ok. Y hasta terminar, porque la clínica funciona de 6 a 8, pero a veces llegan 6, 7 pacientes porque nos ha pasado y hasta que terminemos, a veces terminamos a las 8:30, a las 9, Ujú. pero no dejamos a nadie Wow. Entonces, hasta que terminen. hasta que terminamos. Muy bien. Yo diría a los que están escuchando, si están enfermos, si no conoces a Jesús, necesitas conocer a Jesús. Y puedes venir a la clínica y usamos nuestra fe. Si ya conoces a Jesús, necesitas entender que es tu derecho ser sano. Así es. Comienza a usar tu fe. Ven y unimos nuestra fe con la tuya y Dios va a hacer un milagro. Así es, Muy bien. justo así. Amén. Entonces, buscan la causa, digamos, espiritual, emocional, lo que sea, tras la enfermedad, imponen manos, como Jesús dijo. Yo sé que en Marcos 16 Jesús dijo, estas señales seguirán a los que crean. El último, sobre los enfermos, impondrán las manos y Y recobrarán sanarán. la salud o sanarán. Imponen las manos, no sé si ungen con aceite también, que Sí, algunos hacen. algunas veces, sí. Sí. Algunas veces No es que tenemos. tienen que hacerlo así, pero No, lo hacen. sí, claro que sí lo hacemos. Depende Sí. de cómo nos vaya mostrando el espíritu, qué es lo que debemos de hacer. Mm, Algunas veces hacemos actos proféticos, como darles un poco de agua. ajá. A veces todos hacemos un círculo y los cubrimos con la sangre de Cristo. O sea, hay muchas técnicas Mm. que utilizamos para Eso es lo hacer. que me impresiona tanto, la dependencia que tienen ustedes, los ministros, del Espíritu Santo, que Él los guíe. Porque, ¿cómo lo harían si no fuera por ser guiados por el Espíritu Santo? Pues no podríamos hacerlo. Mm, Por eso es que es muy, muy importante estar orando todo el día para que estemos en comunión con el Señor y el Espíritu Santo nos pueda mostrar qué camino seguir con cada paciente. sí, claro que Sí, sí. porque cada uno tiene sus peculiaridades, por así llamarlo. Cada uno trae diferentes cosas, cada uno trae cargando un costal diferente de situaciones que ha vivido y pues hay que atacar ese costal, quitárselo de encima Mm, para que la sanidad entre a su cuerpo. sí. Digamos que ese es ese costal que vienen cargando de infinidad de situaciones que viven, este, es un estorbo para su sanidad. Entonces, primero, cuando estamos orando, primero oramos para quitarle todo eso que estorba Mm, y después oramos directo por el diagnóstico que nos da, que nos dice, me duele la vesícula y entonces ya, una vez que hemos quitado los estorbos, oramos por la enfermedad y de verdad a veces parece eh, mágico, ¿no? Porque me dice, ya se me quitó el dolor. Hasta nos estamos mm. orando y ellas o él dice, ya se me quitó el dolor. Ah, Sí, 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 ya se te quitó, pero déjame terminar. sí. Y ya seguimos orando y le digo que es impresionante la forma en que llega, de veras, porque hay gente que llega con un malestar tremendo, pálido, Mm. todo encajado, algunas veces muy triste por la enfermedad que trae, y cuando se van, el rostro les cambia totalmente. Sí, de hecho, yo sé que hay enfermedades o condiciones que ustedes pueden ver una evidencia en el momento que la persona está mejor, porque se le quitó el dolor, cambia la piel, algo. Hay otras cosas que pues necesitan regresar al médico o ver una prueba que ya no está Así la es, así es, condición. Ujú. así es.
Y es de verdad que yo estoy fascinada. A mí me encanta la clínica de Mm, sanidad porque me encanta ver cómo la gente se va sana, ¿no? Y sabemos, nosotros como ministros nos damos cuenta cuando ya recibió su sanidad. ujú. Es una señal del Espíritu Santo porque yo siempre les pregunto, ¿qué sientes en tu cuerpo? Ah, ya. Y cuando me dicen, estoy sintiendo mucho calor, yo sé que es el Espíritu Santo Sí, que está trabajando en su cuerpo para la correcto. sanidad. Entonces, Eso es interesante. Calor, yo entiendo que es una de las sí, señas o señales que Dios está sanando. ¿Hay otras señales que buscan? sí, inmediatamente la mirada, Mm, la mirada que a veces nos dice mucho, les cambia totalmente, ¿no? Llegan con los ojitos todos tristes y cuando empezamos a orar por ellos y que pasa un momentito de oración, ellos mismos empezamos a ver cómo les salen las chapitas, cómo sus ojitos les cambian. Sí. Algunos descargan, ¿verdad? Con llanto, ¿verdad? Todo eso que traen. Y y ya pasan unos 2, 3 minutos y como si estuvieran viviendo otra vida Mm. totalmente diferente. Entonces, yo supongo que, por ejemplo, eh, bueno, yo te pregunto, ¿tú crees que es siempre la voluntad de Dios sanar a la persona que va? Sí, Siempre. siempre. Entonces no se acercan a Dios como sepa, porque esa es la oración tan famosa. Señor, si es tu voluntad, sana a fulano. Nosotros como ministros tenemos la certeza de que Dios ya pagó por nuestras Mm, enfermedades. Entonces, con esa confianza, oramos por los pacientes, ¿verdad? Y sabemos sanan, wow. que sanan. Tenemos esa seguridad. Siempre a la hora de prepararnos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que todo el que atraviese por esta puerta sea sano. Mm, Y sabemos que así va wow. a ser. Es su voluntad. Es su voluntad que seamos sanos, Sí, porque sin si duda, oraran de otra manera sería muy diferente el resultado, yo creo. yo creo. Pero de verdad que a nosotros nos asombra. Y cuando no da la sanidad, eh, tal vez es porque yo digo, ya es su momento, ¿no? Ya nosotros como seres humanos tenemos un inicio y un término de vida. Ah, Y hay bueno, gente que pues ya les tocó ya morir. sabemos que inclusive a veces el Espíritu Santo nos muestra, dale confort, dale tranquilidad, porque ya llegó su momento. Mm, Y lo sentimos. Y regularmente pues es gente ya mayor. mm. Nos ha Sí, tocado. sabemos que un día tenemos que morir. Si Jesús no viene antes, que nos vamos a morir. Yo siempre he creído personalmente que como tú, que es la voluntad de Dios que soy sano, que sea sano. Y cuando me acerco a orar, debo de acercarme con esta confianza, como tú has dicho. Padre, yo sé que es tu voluntad que yo sea sano. Es mi derecho porque Jesús murió por mi sanidad, como mi Así es. perdón. Entonces, pues, sáname conforme a tu voluntad. Sí. Aún yo espero morir viejo, pero sano. Es decir, que no tenemos que morir por una No, enfermedad. no es preciso. Y puede ser que Dios, o tú crees que Dios podría querer sanar a alguien, pero por algo que no resuelto, Dios dice, yo quiero sanarle, pero no va a pasar por Bueno, eso y pues, nos ha tocado casos donde le decimos, es que tienes que perdonar. Tienes que perdonar, por ejemplo, a tu papá. Pero es tan profundo el odio que sienten, el rencor que tienen, que no logran ¿no? perdonar. Y es difícil, por más, a veces lo citamos una y otra vez para que, y nosotros ejercemos nuestra fe, pero si Él no perdona,
el daño no se va. Aunque Dios quiere sanar a la Aunque Dios persona, quiere sanar, aunque es la pero voluntad de Dios sanar a la persona, pero la persona dice, pues yo prefiero estar enfermo que perdonar a ese infeliz y así es. ahí se quedan con su Ahí se enfermedad. quedan con su enfermedad. Aunque no lo digan con la boca, es lo que están diciendo. No, sí, es lo que piensan, ¿Sí? es lo que Y traen en algunos lo su han dicho corazón. con su boca. Yo prefiero ir Ahí al es, infierno que perdonar a esta persona. así es. Y es donde nos damos cuenta que las raíces de amargura están tan profundas, pero tan profundas que no logramos convencer. Y eso es lo que hasta los científicos están reconociendo hoy, de que la mayoría de las enfermedades crónicas están causadas por alguna emoción tóxica. Entonces, lo que espero que nuestra audiencia entienda es que si una persona lleva una enfermedad crónica de años, es muy probable que tiene una raíz espiritual. Así es. Y no tienen que luchar solos. Dios, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Cuando vienes a la clínica de sanidad, tienes un equipo entrenado que van a trabajar en equipo para ayudarte a ti a descubrir, pero todavía la persona tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Es que Claro, no, ustedes no tienen una vara mágica que le van a pegar en la cabeza y es decir que yo tengo que perdonar, yo tengo que pedir ayuda, así es. hay algo que yo tengo que hacer como Sí, paciente. y inclusive siempre les hacemos hincapié que lo que pase allá adentro se queda. Porque Ah, algunos, ya, algunos vienen con el temor de que si le cuento y luego la gente se entera, sí, entonces tengan la plena seguridad que cuando vienen a las clínicas, porque no nada más en la de sanidad, ¿verdad? ah, También en sí, las demás, esto es totalmente confidencial. El día que exactamente, vienen, nos cuentan o el espíritu nos muestra el problema que tienen y ahí se queda. sí. Nos vamos Eso es lo y que uno espera de cualquier profesional, exactamente, que no pero vaya a violar su confianza. eso es una regla Oh, inquebrantable en las sí, clínicas, para que la gente sepa que puede venir con confianza y que su problema no va a andar rodando de boca en boca, sí, eso esperamos, ¿verdad? sino es de verdad un lugar donde se pueden tener la confianza y se los hacemos saber. Ahí se queda lo que haya dicho o lo que nosotros nos muestre el espíritu, porque luego son cosas bastante Sí, fuertes exactamente. y pueden venir con toda la confianza del mundo, no va a pasar nada. Amén. Yo quiero terminar con una observación que yo tuve para animar a nuestros oyentes que vengan. Si tú estás enfermo, si conoces a alguien enfermo, cristiano o no cristiano, no nos importa, van a ser tratados con el mismo amor, Así la es, misma delicadeza, pero no tienen que luchar solos, porque tantos tratamos de luchar solos o solo queremos usar la medicina y no usar la fe, que es un gran error. Yo recuerdo en la historia de nuestra congregación, en esta congregación habían dos hermanas. Una todavía está con nosotros y otra ya falleció. Las dos hermanas cristianas, hermanas carnales de la misma familia, sí, cristianas, y a las dos les dio cáncer. A la primera, ella iba a sus tratamientos hasta México. Nunca venía a la clínica de sanidad y murió de cáncer. Yo hice su ceremonia de sepultura y todo. La otra hermana también le dio cáncer, pero ella, aunque trataba o tomaba sus tratamientos médicos, venía constantemente a la clínica de sanidad. Hoy ella es sana, hoy ella es fuerte y está pegada a la obra de Dios. Entonces, no intentes pelear solo, no confíes solo en la medicina. No hay nada más poderoso que Dios. Entonces, ven a la clínica de sanidad. Yadira, otros ministros están listos y preparados para que no tengas que luchar solo.
hay un equipo de personas que aman a Dios, que conocen a Dios y que saben, son entrenadas para luchar en el mundo espiritual para que tú y tu familiar, tu ser querido sea sanado. Entonces les invitamos que no se esperen demasiado tiempo, que vengan y experimenten el poder de Dios para sanar. Así es. Yadira, Así es. gracias por acompañarnos. Ha sido muy informativo. Yo creo que muchos han sido animados Pues a fue venir un aquí. gusto poder venir a compartir un poco de lo que pasa en las clínicas, ¿verdad? Y los invitamos, ¿verdad?, a venir cuando tengan la necesidad de una sanidad, de lunes a jueves, de 6 a 8 de la tarde. Estamos para servirles, con mucho gusto. Amén. Pues gracias por acompañarnos y que el Señor sane todas sus dolencias conforme a su voluntad. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.